Bueno, estamos de regreso y estaremos hablando en este momento con nuestra estimada Anabel Hernández, que bueno, pues hay muchos temas, pero por supuesto Anabel le ha puesto foco al tema de los 37 individuos que Estados Unidos llaman fugitivos. No sé por qué, porque estaban en la cárcel, no eran fugitivos, pero así le llama el gobierno de Estados Unidos a los criminales o presuntos criminales que ha enviado México, que ha entregado México, que ya se suman a los otros entregados sin órdenes de extradición. Y bueno, lo que Anabel ha revisado pues es quiénes son estos personajes entregados a Estados Unidos. Acabamos de oír cómo García Harfuch informó que el mismísimo director del FBI vino a México para llevarse a dos individuos, uno el exatleta canadiense y otro, uno de los 10 más buscados por el FBI. Ya se los llevó a Estados Unidos, vino por ellos y se los llevó. Y ahora, bueno, pues hay que detenernos en todo el conjunto de cosas, incluyendo los 37 en cuestión. Está ese tema y está también pues la amenaza que reitera Donald Trump y que ha dicho también en las últimas horas y últimos días sobre ataques terrestres contra los narcos. Ya ha vuelto a decir que ha sido muy exitoso su estrategia para reducir o eliminar el narcotráfico en el mar y que ahora va por tierra, cualquier cosa que eso finalmente vaya a significar. Así que le agradezco a Anabel Hernández que esté aquí. Bienvenida, Anabel. Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días y buenos días al auditorio. Un abrazo. Gracias. Estamos ya con Maridalia Gómez, que está también aquí. Y bueno, pues está el Botox, que también hay que seguir de cerca a este personaje del que hemos hablado muy ampliamente el día de hoy. ¿Cómo estás, Maridalia? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Carmen, Anabel, a la audiencia. Muchas gracias. Gracias, Anabel. Cuéntanos, ¿qué estás viendo en todo esto? Bueno, Carmen, yo creo que antes de entrar con este tema de los 37 narcos entregados como regalo, casi como ofrenda a Tlatoani, ¿no? Por parte de esta Claudia Sheinbaum a Trump, creo que es inevitable realmente hablar de esta insólita, diría, situación de Ryan Wedding. Sí. Esta noticia de que él mismo fue a entregarse a la embajada de Estados Unidos. Yo pienso que Maridalia, que también es conocedora de estos temas, pues cualquiera que escuche una historia como esta, Carmen, sabe que hay una larga negociación. Debió haber habido una muy larga negociación, sí, contactos directos entre Wedding y funcionarios del gobierno de Estados Unidos para que él llegara y se entregara a la embajada. No es que cualquiera puede llegar, toca la puerta, señores, vengo a entregarme. Necesita garantías de su vida, necesita garantías de algunas ya tipo de negociaciones que se hacen en este tipo de situaciones. Recordemos que ya en otras ocasiones otros narcos importantes del cártel de Sinaloa habían hecho e intentado hacer acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, como el propio Vicente Zambada Niebla, Vicentillo. Recordábamos que él también tenía la intención de, oigan, llévenme para Estados Unidos y denme una muy corta condena, cuando él se reúne con funcionarios de la DEA en el hotel María Isabel Sheraton en aquel 2009, y justo después de eso es que es detenido por el ejército mexicano en un operativo ahí en el Pedregal, si no me equivoco. Entonces estamos hablando de que habría que tener muchas explicaciones de, número uno, cómo Ryan Wedding podía moverse tranquilamente por el país, ¿no? Si esta entrega, como tú lo comentaste, por el propio comunicado de Harfuch, hubiera todo se hace suponer que ocurrió en la embajada de Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos está en la Ciudad de México. ¿Cómo este sujeto podría andar deambulando de un lado a otro tranquilamente cuando era uno de los más buscados? ¿Cómo se dio esta negociación para que se entregara? ¿Qué papel tan triste juega de nueva cuenta el gobierno de México, no? Que ante su incapacidad de capturar a los narcos prefieren ir a tocar la puerta y entregarse a sí mismos, porque sabemos, al menos es la información que yo he ido recabando a lo largo de diferentes semanas, y tiene que ver justamente con uno de los enviados en regalo allá a Estados Unidos, el señor Pedro Insunza Noriega. Bueno, se sabe, hay informaciones que hablan de que en algunos operativos del gobierno de México, encabezado por autoridades mexicanas, han optado por ejecutar a los narcos,
antes de entregarlos a la justicia de Estados Unidos, pues por el temor de los secretos que pudieran contar. Ese fue el caso del hijo de Pedro Insunza Noriega. Pedro Insunza, alias El Pichón, su hijo, recordarás, supuestamente había sido abatido en un enfrentamiento. La información que pude corroborar incluso con funcionarios de la Marina, es que en realidad había sido ejecutado cuando ya estaba en manos de la Fiscalía General de la República, ya estaba rendido, ya lo tenían capturado, estaba bajo la custodia de la Fiscalía General de la República, ya con Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía, estaba bajo la custodia de la Marina y lo mataron. Imagino que ante estos episodios, que pudiera ser ese, no el único, muy probablemente es que Ryan Wedding haya preferido mejor ya tocar y negociar su entrega, que no le fueran a madrugar algún mal funcionario para silenciar las redes de corrupción. Entonces realmente hay muchísimas cosas que explicar con esta entrega de Wedding y es una vergüenza para el gobierno de México. No, yo no sé cómo el señor García Harfuch trata de hacer esta ecuación de que eso deja bien parado al gobierno de México. Y como tú lo señalas, viene el director del FBI, se los lleva pues como si México ya fuera pues parte de un anexo de Estados Unidos, no una extensión del territorio americano. Estamos viendo realmente una serie de cosas, Carmen, que es muy importante poder estar puntualizando. Ya la semana pasada había comentado de que hay fuentes cercanas a estas conversaciones entre el gobierno de México y Estados Unidos, donde hablan de que es inminente operaciones directas encabezadas por el gobierno de Estados Unidos, disfrazadas de cooperación bilateral. Habría que ver si estas últimas detenciones, por ejemplo, como el Botox y otros narcotraficantes, han sido parte de estas operaciones ya conjuntas, pero lideradas y bajo la agenda del gobierno de Estados Unidos, donde el gobierno de México podría ser solo una comparsa, un adorno en la escena. Bueno, a reserva de hablar de los 37, pues tienes toda la razón, porque veníamos de informar de lo del FBI y de Wedding, y bueno, pues sí, evidentemente que bueno que pusiste el tema, porque efectivamente hay que analizarlo, además de informarlo, como lo hizo Alejandro Romero. Antes, dinos con otra cosa, Maridalia, ¿qué dices tú de la noticia de esta mañana y de lo que está planteando Anabel? Siguiendo un poco el hilo de lo que menciona Anabel, evidentemente hubo negociaciones para la entrega, evidentemente no fueron aquí. Y ni siquiera por parte de Wedding personalmente, sino evidentemente también a partir de sus abogados, digamos, por procedimientos y por otros casos que han ocurrido de la misma manera. El espacio en donde se pudo entregar, que fue seguro para entregarse, ese es el que llama también la atención, porque esto no es un asunto en donde solo yo, líder y gran capo, puedo entregarme cuando yo quiera, porque responde a una estructura, porque esa estructura teme traiciones y esas traiciones se cobran con la vida. Entonces, ¿dónde fue seguro entregarse y en qué condiciones? Y obviamente, pues en la embajada. Más allá de que esté bien o no la operación, bueno, es una entrega y creo que lo que hay atrás, Carmen, y que va a ser el común denominador, por desgracia o por suerte, quién sabe, es que son las presiones de Estados Unidos, de las autoridades, de las agencias estadounidenses, las que están arrojando estos resultados. Ustedes han ido colocando una serie de información ahí en el portal de Aristegui, por ejemplo, en el caso del Botox, ahora hablaremos de ellos, pero en donde te habla, en donde ya conocen estos elementos de personajes que están operando y que están trabajando con una red criminal potente, no solo en México, sino en una relación transnacional muy fuerte. Entonces, ¿qué nos dice esta entrega, captura-entrega, negociación? Pues nos habla, uno, de las presiones estadounidenses y que van a continuar. Dos, que habría que investigar las líneas de autoridad de gobiernos anteriores, inmediato anteriores y todavía más atrás, para determinar las ligas de corrupción. No podemos seguir así, no podemos seguir pensando que solo con la captura de capos vamos a estar bien como país. Hay que romper esas redes de corrupción y es una de las cosas que está exigiendo también Estados Unidos. Esta penetración en grupos de poder económico y político, en donde ya también le han entregado a México información muy clara y precisa sobre estas redes de varios estados locales y federales,
y que es donde ahí está, México está fallando y está fallando mucho. Y en esta red de protección que pudo haber tenido y que seguramente tuvo, muy probablemente, Wedding, bueno, pues habría que romperla, no solo habría que ser triunfalista sobre la entrega. Qué bueno que se entregó, es una pieza más, pero es una pieza más. En efecto, es una pieza más que será sustituida o sustituible. Entonces, ahí es donde tenemos que fijarnos dónde estamos rompiendo las redes de corrupción y es donde también Estados Unidos está poniendo el dedo y está dando información a México. El tema es que evidentemente al tocar esas redes, pues tendremos un conflicto mucho mayor y ese es el problema que quizá el gobierno mexicano no ha querido enfrentar y tocar, no lo sé. Ahí podríamos colocar varios escenarios, pero por lo pronto es eso, Carmen. Wedding, más allá de la forma, es qué está atrás y qué está atrás y es Estados Unidos y son las de redes de corrupción que aún no se rompen. Ni más ni menos, pues ahí está, un asunto muy relevante que está sucediendo en estos precisos momentos. Y bueno, sobre los 37, de regreso al punto de los 37 entregados, además de estos dos que sabemos, bueno, damos por sentado que es Wedding, aunque García Harfuch solo mencionó canadiense, pero NBC dijo que era Wedding. Entonces, bueno, ya, y uno, que no sabemos quién es, que es uno de los 10 más buscados. Respecto a los 37 enviados y entregados en estos días, Anabel, ¿qué nos dices al respecto? A ver, Carmen, a mí estuve siguiendo los comentarios de muchos medios de comunicación que señalaban que pues eran narcos de muy baja relevancia los que le habían entregado en este último paquete a Donald Trump. Estamos hablando que evidentemente estos 37 personajes, pues fueron solicitados por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, hay una lista de petición y esa lista de petición la obedece el gobierno de México. Partiendo de eso y siguiendo un poco esta línea que puso ya en la mesa esta Maridalia, del tema de cómo combatir la corrupción en México, cómo combatir las redes que permiten que estos narcotraficantes, que estos grupos criminales puedan actuar impunemente. Aquí lo hemos dicho 1,000,000 de veces, Carmen, desde hace muchísimos años. La única manera en que la criminalidad organizada pueda operar de la manera tan impune, amplia, con diferentes tipos de negocios criminales en México es porque cuenta con respaldos de autoridades municipales, estatales y federales al más alto nivel. No hay otra manera, no hay otra ecuación. Esa es la única respuesta que se puede entender que haber cuando se tratan de organizaciones que controlan el país, que controlan muchísimas zonas del país, que controlan la vida de millones de mexicanos, que controlan tantas partes, en tantas formas, la economía, la producción, la minería, etcétera, etcétera. Bueno, partiendo de eso, hay dos nombres que creo que en general los medios de comunicación no comprendieron su vital importancia. Yo he ampliado esta información en el podcast Narcosistema, pero hay dos narcos muy importantes en esa lista de 37, al menos desde mi punto de vista y con el respaldo de mis investigaciones, incluso documentadas. Estamos hablando de Gerardo Álvarez el Indio, que es un hombre que había sido detenido, si no me equivoco, 2010, mediados, finales de 2010, había pasado tranquilamente en la cárcel sin que nadie se inmutara. El gobierno de Estados Unidos nunca había puesto realmente empeño porque fuera extraditado y de pronto, de estar ahí tranquilo en un penal, muy seguramente conduciendo todavía desde ahí alguna parte de sus negocios criminales, se lo llevan. ¿Y por qué se lo llevan? La gente pregunta, bueno, ¿cuál es la importancia del Indio? Ahora, ¿a quién demonios le puede importar este narcotraficante? Pues importa mucho, porque él es uno de los principales testigos de la corrupción de Nicolás Maduro, de cómo el gobierno de Chávez, siendo Nicolás Maduro canciller, permitía a justamente la Barbie, Edgar Valdés Villarán, alias la Barbie, y el Indio, Arturo Beltrán Leiva, al Mayo Zambada y al Chapo Guzmán,
operar el tráfico de cocaína, toneladas y toneladas de cocaína de aeropuertos controlados por el ejército de Venezuela, en territorio venezolano, cómo los propios militares cargaban esas naves. El indio tiene toda esa información. Él tenía esta compañía aérea Aerocóndor, que también era parte de todo este entramado de los aviones que eran cargados de cocaína, gracias a la corrupción de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. Así que ahora que se llevan al indio, no puede uno dejar de observar, acaban de detener a Maduro, se llevan al indio, claro, están muy probablemente armando ya el caso judicial y habrá muchísimos testigos directos de los hechos, y uno de esos testigos directos de los hechos, beneficiado con toneladas, o sea, estamos hablando de cientos de toneladas al mes que podían traficar, aviones que partían de aeropuertos de Venezuela controlados por el ejército y que llegaban principalmente a Campeche, a Quintana Roo y a Toluca, a un hangar que la Barbie y el indio tenían en Toluca. Entonces es muy importante este personaje, pero además es importante por otra cosa. Lo conversamos cuando publiqué el libro La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa. De acuerdo a la investigación de la propia agencia antidrogas DEA, en esa colecta de dinero hecha por el cártel de Sinaloa para la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, uno de los que habría puesto el apoyo, dijéramos, de más de 25 millones de dólares para la campaña de López Obrador, fue justamente el indio. Entonces, este personaje de quien nadie se ocupaba, nadie le ponía foco, yo hablé muy profundamente de él en el libro La historia secreta, hablé profundamente de él en el libro M, las otras señoras del narco, por su relación sentimental con la ex Miss Universo venezolana, por cierto, Alicia Machado. Bueno, ahora recobra importancia para el gobierno de Estados Unidos cuando está, por una parte, abriendo un juicio contra Nicolás Maduro y, por otra parte, queriendo indagar, profundizar sobre las investigaciones sobre la corrupción en México. Y me parece que ahí el indio es una figura muy importante que ha pasado desapercibido y, sin embargo, creo que puede ser un testigo clave tanto para la corrupción venezolana, tanto para explicar los últimos fenómenos de corrupción en México, al menos en los últimos 7 años. Muy importante lo que nos estás diciendo, muy importante estos perfiles y lo que estás aquí enfatizando y comentando en este programa, Anabel. Pues sí, uno se pondría a pensar por qué querría Estados Unidos a estos 37 y a las otras decenas que ya se entregaron. Maridalia, ¿cómo lo ves? Voy un poquito más allá, Carmen, de los datos que aporta muy importantes Anabel, que nos hace recordar, de hecho, porque sí, como dice, lo había mencionado, es que Estados Unidos seleccionó a quien quería. Y eso es todavía más profundo, porque porque varios de ellos se están convirtiendo ya hoy día en testigos, de manera casi inmediata, ¿no? No todos, más o menos estamos hablando de 10 personas de las que todavía no tengo los nombres precisos, de los cuales todavía no hay casos judiciales, al menos a la vista, en las cortes estadounidenses. Solo hay de algunos cuantos, pero nos lleva a dos cosas. Uno, que el valor de las personas en cuanto a su información, en la información que poseían, no fue utilizada por México. Eso es uno de los elementos. O si fue utilizada, ni nos enteramos ni causó consecuencias para desarticular estructuras criminales en México o con vínculos en otros países. Dos, que México está concediendo, y aquí es una hipótesis, está concediendo a Estados Unidos todas las herramientas para que se inicien los casos judiciales allá, y que eso sea la punta de lanza para que personajes importantes de México sean juzgados allá, no solo criminales, políticos, expolíticos, empresarios, exempresarios, todos estos grupos de poder que han arropado, que se han vinculado, sabiendo o no,
con grupos criminales favoreciéndose. Y esto se hila, este beneficio que como hipótesis planteo, que le está dando México y que está tratando de con ello avanzar en una relación un poco menos estresante y de mayor presión de Estados Unidos a México, enviándole estos personajes, se suma a la detención de César N. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene por lo menos 2 años presionando a México para la captura no solo de César N., sino de un grupo criminal muy poderoso del que forma parte el Botox, que está construyendo o que ha estado, y lo hemos hablado en tu programa, Carmen, antes, que ha construido una suerte de aduana extorsiva, no solo para cobrarle a los productores por todo, desde la siembra, la cosecha, el empacatado, el traslado, no, sino que adicionalmente se ha apropiado de espacios de producción y que de acuerdo a la información de Estados Unidos que ha sido entregada a México, pretenden introducir y presionar a los productores certificados, en el caso del aguacate, por ejemplo, introducir su producción de sus tierras, de estas tierras que han acaparado estos grupos criminales, para que también pase como producción certificada, escondida. Estados Unidos, digo, lleva más de 2 años en esto, presionando, dando información, haciendo y colaborando de esta forma. ¿Por qué? Porque los grupos extorsionadores subieron de nivel. No solo es un asunto económico, que como ya lo has mencionado tú, Carmen, y como está muy detallado en tu portal, sino porque además estaban empezando a utilizar técnicas de guerra de baja intensidad con estas bombas unipersonales, con estos artefactos explosivos unipersonales y contratando personas todavía más violentas. Se habla incluso de la llegada de personas que tuvieron una experiencia en la guerra de Ucrania que fueron contratados para ello desde Sudamérica, ¿no? Y también se están viendo la llegada de personas de estos grupos desde Colombia o Venezuela que estaban llegando como este espacio a Michoacán. Entonces, para Estados Unidos se volvió prioritario y una de las formas de presión, además de darle la información y de estar insistiendo, ¿por qué? ¿Y por qué diríamos? ¿Por qué le importa a Michoacán a Estados Unidos? Lo hemos dicho, por las empresas transnacionales que existen ahí, por supuesto. Pero ante la negativa de las autoridades mexicanas, pero ahora vemos que no es necesariamente una negativa, tardaron 15 horas en la operación. Habla del poder del control territorial de estos grupos frente a las autoridades. Y no solo fue una operación, ha sido una táctica, una estrategia que se ha manejado en los últimos 2, 3 meses de parte de las autoridades mexicanas, por lo que he podido saber por parte de fuentes del gobierno mexicano. Bueno, resulta que Estados Unidos estaba presionando también, comenzando a presionar, tratando de bajar la importancia del mercado aguacatero mexicano, favoreciendo a otros países, quitándole aranceles para fortalecer esos mercados, y era una estrategia que pensaba o que piensa hacer a mediano y largo plazo, lo cual impactaría terriblemente en la economía mexicana. Entonces, este dinero que al menos los informes de Estados Unidos marcan como solo del aguacate por año, $800 millones que se pierden por la extorsión, pues nos habla, y cómo lo articulo con todo esto, nos habla de que México está tratando de atender por la vía de la persecución de grupos criminales las peticiones que ha hecho Estados Unidos para hacer detenciones y desactivar a estos grupos. Sin embargo, es insuficiente. Es insuficiente porque no solo se trata de meramente grupos criminales, sino se tratan de los lazos criminales con Venezuela, con Colombia y con varios países de Centroamérica, fundamentalmente, ya no hablar de los mercados más allá, y también de grupos políticos económicos de México y de esos países también. Entonces estamos viendo a un gobierno que está tratando de conceder por esta vía, pero lo más interesante, y lo dejo como hipótesis de verdad, es que me parece, después de estar revisando los nombres de quienes fueron trasladados a Estados Unidos,
es que se trata de personas que probablemente no para México nunca fueron realmente investigadas como debían y no fueron utilizadas como debían como testigos para proporcionar información valiosa, y que sí se le está concediendo a Estados Unidos para construir allá los casos criminales y entonces sí poder desactivar desde allá estos lazos de corrupción y de vinculación en México, Carmen. Pues Anabel y Maridalia, les propongo detenernos un momento, vamos a hacer una pausa. Saludos a las estaciones en el país de Grupo Rosento que están transmitiendo en vivo este programa y gracias a quienes están en las plataformas. Déjenme hacer una pausa y les cuento que ya el FBI ha confirmado. En lo que ustedes estaban conversando aquí con el programa, ya el FBI ha emitido una comunicación respecto a lo que estamos aquí hablando, a lo que ya informó NBC primero y luego el gobierno de México a través de García Harfuch confirmó la entrega de estos dos personajes. Déjenme regresar después de la pausa y les contamos con detalle qué está diciendo esta mañana de viernes el FBI y su titular. Regresamos, Maridala Gómez y Anabel Hernández, en esta transmisión en vivo, pues siguiendo de cerca en tiempo real lo que está ocurriendo con la llegada del director del FBI, que se ha llevado a estos individuos de los cuales hablamos hace unos minutos, uno de los cuales pues es el exatleta canadiense olímpico. Y bueno, ya el FBI, el director del FBI, Kash Patel, ha confirmado la información que aquí se está comentando en este y otros espacios. Dice su comunicación: gracias al liderazgo y compromiso del presidente Trump con la aplicación de la ley a nivel mundial, esta mañana el Departamento de Justicia y el FBI capturaron oficialmente a nuestro sexto fugitivo más buscado del último año. Gracias a Pam Bondi por su incansable búsqueda de justicia, a la Fiscalía de los Estados Unidos en Los Ángeles y al FBI de Los Ángeles. Ryan James Wedding fue detenido en México anoche. Está siendo trasladado de México a Estados Unidos a través del FBI para enfrentar la justicia. Se cree que Wedding ha estado escondido en México durante más de una década y ha sido buscado por cargos de tráfico de cocaína y asesinato desde 2024. Supuestamente dirigía y participaba en una operación transnacional de tráfico de drogas que enviaba rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia a través de México y el sur de California a Estados Unidos y Canadá como miembro del cártel de Sinaloa. Esta operación es el resultado de una gran cooperación y trabajo en equipo con el gobierno de México. Agradecemos especialmente a nuestros extraordinarios socios en México, quienes facilitaron esta operación: la presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch, el embajador Ron Johnson, Legat México y otros. Nuestros socios federales, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y otros también fueron fundamentales. Nuestras unidades HRT y CIRG y Aviación realizaron una labor excepcional. Este es el sexto fugitivo más buscado del FBI en un año, fugitivos que llevaban casi 40 años prófugos. No es casualidad. El presidente Trump está permitiendo que los buenos policías sean policías y los resultados hablan por sí solos. Esto también viene después de que el FBI aumentó recientemente nuestra recompensa para los 10 más buscados a 1 millón. Lo que refleja que estamos más comprometidos que nunca con este programa y lo que logra para brindar justicia. Este es un día muy importante para América del Norte y un mundo más seguros, y un mensaje de quienes violan nuestras leyes, y un mensaje a quienes violan nuestras leyes y dañan a nuestros ciudadanos, que serán llevados ante la justicia. Y aquí se arroba a Pam Bondi, al director Kash, a la Embajada de Estados Unidos, a Omar García Harfuch y al FBI de Los Ángeles. Y pues esto es lo que se está informando en estos minutos. Anabel, ¿cómo ves el mensaje del FBI, de su director? Bueno, Carmen, no queda claro todavía de qué manera fue esta captura. ¿No dice que se entregó aquí? Viendo por lo que estoy comprendiendo, hay una contradicción con una primera versión que entiendo no era del todo oficial,
de que se habría entregado en la Embajada de Estados Unidos en México. Creo que todavía no es muy clara la manera en que fue detenido. Creo que sería importante poder clarificarlo, pero evidentemente habla de participación, incluso por lo que tú leíste en el comunicado del FBI, pues de equipos del gobierno de Estados Unidos que habrían hecho posible esta detención. Sí, agradece al gobierno de México, pero habla de la participación directa de equipos estadounidenses, tecnología estadounidense, en la captura de este sujeto que estaba operando, al menos dice, una década en México. Estaríamos hablando que habría estado operando desde finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y pues durante este primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de que es un sujeto que evidentemente, si se manejaba a esa altísima escala dentro del cártel de Sinaloa, debe tener información muy, muy importante de las propias operaciones, de otros asociados como él, casi no como parte de la cúpula, no como parte del engranaje cotidiano de estas familias que habitualmente han formado parte del cártel de Sinaloa, sino como estos socios importantes externos que el cártel de Sinaloa siempre ha tenido en diferentes etapas. Y bueno, lo que nos está diciendo este comunicado es que este es un socio muy importante y que seguramente debe tener información muy sensible de operaciones, de dónde están los dineros, de cártel de Sinaloa, y de cómo funcionaba la corrupción. Creo que será muy importante realmente clarificar exactamente cómo ocurrió la detención y quién la hizo. Creo que será también muy importante clarificar eso. Es que sí, colaboró el gobierno de México, pero ¿quién hizo la detención? Ahora, se ha hablado de 2 individuos, ¿no? Aquí estamos focalizando la entrega, o sea, lo que dijo el gobierno mexicano, que es que se entregó en la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? El señor Wedin. Pues, déjame, hay una contradicción. Sí, déjenme sumar a esta mesa a nuestro colega Jesús Esquivel, que nos ha enviado un mensaje de que tiene información de Pam Bondi respecto al tema. Si les parece, Anabel, Maridalia, sumamos a Jesús desde Estados Unidos para escuchar lo que en este momento de este viernes 23 de enero tenga que decir al respecto. Jesús, adelante, bienvenido. ¿Cómo estás? De nuevo. Carmen, buenos días. Pues para dar respuesta justamente a la pregunta que hacía Anabel, la Procuradora General de Justicia de Estados Unidos está señalando por medio de un mensaje en X que fueron agentes del FBI los que detuvieron a Wedin. Voy a leer el mensaje porque además agrega más confusión, Carmen, a esta situación. Y dice: bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia, el FBI, han detenido a otro integrante de la lista de los 10 criminales más buscados por el FBI, Brian Wedin. Él alguna vez atleta olímpico de surf sobre nieve, no sé si así sea correctamente el nombre de ese deporte, que se convirtió en un violento capo del tráfico de cocaína. Wedin será transportado a los Estados Unidos, donde enfrentará la justicia. Este es un resultado directo del liderazgo del presidente Donald Trump sobre el orden y la aplicación de la ley. Bajo su liderazgo, los criminales no tienen un refugio seguro. El director Kash Patel ha trabajado sin cansancio para llevar a los fugitivos ante la justicia. Agradecemos el increíble trabajo del embajador Ron Johnson y de las autoridades mexicanas por asistirnos en este caso. Gran trabajo por parte del director del FBI, de la Embajada de Estados Unidos y todos nuestros aliados. Eso es lo que escribió la Procuradora General de Justicia de Estados Unidos, que está señalando, Carmen, que fue detenido por agentes del FBI. No, ese es el tema. Escándalo. Ese es el tema, es un escándalo, porque, a ver, está diciendo gracias por habernos asistido, pero quien lo detuvo fue el FBI en México. ¿Eso es lo que está diciendo Pam Bondi? Es lo que está diciendo, eso es lo que provoca
mayor duda, ¿no? Porque no aclaran en dónde exactamente, bajo qué circunstancias, qué tipo de logística, pero por lo que está diciendo la Procuradora General de Justicia, pues todo indica que es un trabajo del FBI. En primer lugar, dice que fue tenido por agentes. Y luego dice que es un gran trabajo de Kash Patel, el director del FBI, quien justamente pues se reunió con funcionarios del gobierno mexicano, empezando por Omar García Harfuch. Eso es lo que está dando a conocer la Procuradora General de Justicia, que en términos claros es la jefa de Patel. Ni más ni menos. Anabel, ¿cómo ves? Bueno, Carmen, realmente, o sea, si nos basamos, que es lo único que podemos hacer en este momento, en las comunicaciones oficiales, no extraoficiales, no rumores, no lo que se cuenta por ahí, sino oficiales del gobierno de Estados Unidos, de la mismísima Procuradora de Justicia. Digo, si la Procuradora no sabe cómo ocurrieron las cosas con el mandato de captura, viene el Departamento de Justicia, pues entonces ¿quién lo sabe, verdad? Si es la propia jefa del FBI, ¿quién sabe entonces cómo ocurrieron las cosas? Pues evidentemente ella no podría cometer un error de tal magnitud. Entonces estaríamos hablando de que, pues ya, literalmente, si esto es así como la Procuradora de Justicia de Estados Unidos ha dicho, estamos hablando ya, literalmente, no es un rumor, no es un supuesto, no es a ver cuándo llegan, ya está sucediendo. Ya el gobierno de Estados Unidos está encabezando operaciones de captura de narcos en México con la ayuda, casi, como yo comentaba al principio de mi intervención, que lo que había revelado la semana pasada, de que ya iba a haber operaciones directas donde el gobierno de Estados Unidos, del gobierno de México sí estaba como florero, como adorno, nada más casi como comparsa, sin realmente ninguna agenda propia, sin ningún blanco propio, sino nada más ahí como florero. Bueno, pues prácticamente es lo que está diciendo la señora Bondi, ¿no? Que gracias por asistirnos, ¿no? Gracias por su asistencia, que no es haber encabezado, haber logrado, haber hecho, haber capturado y entregado al gobierno de Estados Unidos. No, está hablando de una captura directa en FBI, y creo que esto la presidenta de México y el propio Omar García Harfuch y todo el Gabinete de Seguridad Pública tendrán que dar una amplia explicación a los mexicanos, porque recordando un poco también lo que mencioné la semana pasada, está el artículo 40 de la Constitución mexicana, que habla de la soberanía y que es una violación a la soberanía. Y una violación a la soberanía es justamente la actuación de fuerzas del orden deteniendo personas en México. Fuerzas del orden extranjeras. Sí, les propongo, Anabel, Maridalia, Jesús, volver a leer nuevamente con serenidad y paciencia para ver exactamente cómo son las palabras del gobierno de México y cómo son las palabras que acaba de leer Jesús. Vamos a detenernos de nuevo porque Omar García Harfuch dijo este día, derivado del acuerdo alcanzado con el gobierno de Estados Unidos el 22 de enero, ayer recibimos la visita del director del FBI. Se llevaron a cabo 2 reuniones, una con el secretario y otra con la Fiscalía General de la República. Durante los encuentros con el director del FBI y el embajador Johnson se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generales de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países. Se acordó continuar el trabajo coordinado, etcétera. Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación. Al final dice, el director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos llevando consigo a 2 objetivos prioritarios. Una persona no estadounidense que fue detenido por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI, y un ciudadano estadounidense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de Estados Unidos. A ver, aquí hay un tema. Una persona no estadounidense que fue detenido por autoridades mexicanas de los 10 más buscados. Si el FBI dice que este es el 6º más buscado, pues esta primera persona tendría que ser Wedin, y otro ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente. Podrían ser las 2 cosas, que Wedin fue detenido por autoridades mexicanas porque es uno de los 10 más buscados y el otro ciudadano canadiense se entregó voluntariamente. Podrían ser 2 canadienses. Y en la primera parte dice una persona no estadounidense dentro de los 10 más buscados. Eso cuadra con Wedin. El otro, un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente. Quedémonos con la posibilidad de que
En la primera parte de lo dicho por Harfush, se trataría de que Guedin fue detenido, dice aquí, por autoridades mexicanas y es de los 10 más buscados. Esto es lo que dice García Harfush. Lo que dice Jesús Esquivel, citando a Pam Bondi, es: bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia del FBI han detenido a otro miembro de la lista de los 10 más buscados, y aquí sí pone el nombre Ryan Guedin. De tal manera que entenderíamos que García Harfush dice que lo detuvieron autoridades mexicanas y Pam Bondi dice que lo detuvieron agentes del Departamento de Justicia del FBI. Estas dos versiones oficiales, ambas, son las que tenemos enfrente de nosotros, Maridalia. A ver, qué bueno que lo leemos con calma, Carmen, porque es muy interesante como desgajar. Primero, Pam Bondi siempre ha hablado en esta actitud altanera, ¿no? De autoridad y de que todo puede hacer Estados Unidos, en esta visión de como autoridad estadounidense por encima de cualquier otro país y cualquier otra autoridad. Y ella no es el epicentro de la operación. El epicentro de la operación es el FBI. El FBI agradece a García Harfush y a la presidenta. Interesante que solo a ellos dos, a su trabajo coordinado. No menciona a la fiscal, aunque también se reunieron, no menciona a los equipos de trabajo. En cualquiera de los casos, y esto mientras hablábamos, he estado yo tratando de comunicarme con algunas de las fuentes que podrían ser confiables para mí en este caso, y en todos los casos hay un mismo punto. Invariablemente e indudablemente, la operación es del FBI, al menos en información. Eso sin lugar a dudas. La información sobre la ubicación, la desarticulación de un hombre que operaba desde el gobierno de Peña Nieto, por lo menos, es decir, desde 2015, porque dice más de 10 años, estaba en manos y ha sido controlada por el FBI. El FBI, que no es la primera vez, de hecho, desde hace mucho tiempo, operan con estructuras policíacas mexicanas, desde Ernesto Zedillo, por ejemplo, de que yo he podido reportear hasta la fecha, en operaciones coordinadas. ¿Por qué? Pues por falta de confianza o porque el FBI no da toda la información. Ahora, en el escenario, el FBI no hace operaciones, no puede, no tiene la capacidad. Ha habido intentos del FBI, de la DEA, de hacer operaciones únicas. Y de la que yo tengo noticias, la única que le ha funcionado es la del Mayo. Otras no, porque necesitan evidentemente el control territorial, la salida, la llegada, en fin. Pero sí lo hacen con fuerzas mexicanas. En la hipótesis de un operativo, podríamos poner como escenario que sí participó directamente el FBI con fuerzas mexicanas. En el siguiente escenario, que es la posible entrega a la embajada, claro, pues quien lo recibe es el FBI, no lo recibe el embajador porque no es autoridad. Entonces también, por supuesto, ahí hay otro acto de autoridad dentro del territorio estadounidense, que es la embajada de Estados Unidos, en una operación del FBI. ¿Que pudo haber sido coordinada antes también con México? Sí, también. A mí lo que me llama mucho la atención y que creo que es de subrayar, si este personaje tenía el poder que dicen tener Estados Unidos y que afirma, el solo hecho de negociar su salida y su entrega, si es que fuera el caso, o el solo hecho de haberle puesto más persecución, lo volvió un personaje vulnerable. Para que se hubiera dado esta captura, o una de dos, o se entregó porque tenía miedo, en efecto, ya México no le garantizaba a partir de los contactos y los vínculos que tenía su seguridad, o al momento de detenerlo, para poder sacarlo de donde estaba, si era un capo tan peligroso, tan importante, pues tenía que haber sido vencidos también su espacio de control y de seguridad. Así es que en todos los casos, sí. La hipótesis de que el FBI pudo haber participado en una operación tierra con fuerzas mexicanas sería una hipótesis creíble y posible, y existe la gran posibilidad. Segundo,
que con toda la información hubiera garantizado México la entrega en la Embajada de Estados Unidos y que ahí se le hubiese entregado al FBI, también. En estos dos escenarios, Carmen, me parece que cumple lo que dicen tanto el director del FBI como la secretaria de Justicia de Estados Unidos, la jefa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi. En ambos casos podría haber sido, sí, la participación con la autorización y o no desde México. Pero en los dos casos nos habla de cómo están rindiendo y de cómo se están rindiendo ante la presión estadounidense en todos los sentidos. Como lo decía antes, tanto algunos criminales que están prefiriendo negociar como porque ya no está convirtiéndose en un espacio seguro ante la presión, como por el lado mexicano, en donde están entregando lo que se les está pidiendo en cuanto se les pide. Y ambas cosas, por eso decía hace un momento, por suerte o no, están ocurriendo, Carmen. Pues ahí está. ¿Qué dices, Anabel, de todo esto? Y Jesús, si sigues aquí, también nos gustaría conocer tu punto de vista. ¿Pero qué dices, Anabel? Bueno, yo sí creo que sea justamente como lo apunta Maridalia y como tú lo apuntas desde un inicio, esta información pues no es clara, partamos de ahí. Si le damos voz a lo que dice Pamela Bondi, pues es muy claro lo que está diciendo, ¿no? Que fue capturado por el FBI. Habría que explicar al gobierno de Estados Unidos en qué circunstancias lo hizo, que imagino que seguramente habrá una conferencia de prensa al respecto, dado que era un blanco tan importante para el gobierno de Estados Unidos. Imagino habrá mucha explicación, ahora sí que cacarear el huevo, ¿no? Y de cómo ocurrió y cómo lo hicieron y las implicaciones, etcétera, etcétera. Así que creo que esta historia, pues apenas de esta confusión o es de plano un teléfono descompuesto o una de las dos partes está mintiendo. Y creo que es ahí donde tanto el gobierno de México, que al final de cuentas es lo que nos importa, es lo que en este momento se debe exigir, es una clarificación de exactamente cómo ocurrió la detención de este sujeto. Si se fue entregada a la embajada o si fue detenido por el FBI con la asistencia del gobierno de México, cuándo ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió, cuál fue la participación exacta del FBI, bajo qué lineamientos, si esto va a ser el inicio ya de una habitud, de una costumbre, de si esto es el inicio de algo más, si esto es un caso aislado, y explicar evidentemente al Congreso de la República en qué circunstancias se dio esto, porque repito, si fue una detención directa del FBI, incluso si solo es con la asistencia del gobierno de México, podría tratarse de una violación a la soberanía de acuerdo a los preceptos de la Constitución. Entonces estamos hablando de una situación difícil. El gobierno de México no queda para nada bien en esta historia y tiene que dar muchas explicaciones. Jesús Esquivel, bueno, gracias por darnos la información en tiempo real de lo que Pam Bondi ha dicho y de lo que aquí acabas de informar. ¿Cómo ves tú el panorama teniendo la versión de García Harfuch y lo que ha dicho Bondi en esta comunicación? Bueno, creo que también debemos destacar una cosa, ¿no? Que este gobierno de Donald Trump no le da crédito a nadie. Eso merece también destacarse porque más allá de las explicaciones que deben de dar las autoridades mexicanas, hay que recordar que en este gobierno, que es extraño, que se va por encima de todo el mundo, todo el crédito es de ellos. Y me parece, en ese sentido, que aun cuando las agencias federales acreditadas en México llevan a cabo operaciones solas, siempre están recibiendo cooperación o información por parte de las mexicanas. Se hablaba de que han intentado en otras ocasiones actuar en contra del narcotráfico y lo han llevado a cabo. La DEA sobre todo, y creo que ahí está Anabel, lo debe recordar muy bien, yo lo reporté en su momento en Proceso, lo desmintió el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero cuando se llevó a cabo el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quedó claramente demostrado. La captura del Chapo en Mazatlán fue llevada a cabo por agentes estadounidenses. Víctor Vázquez, entonces agente de la DEA,
fue el que se encargó de ese operativo, incluso se vistió con el uniforme de la Marina Mexicana, lo recordará muy bien Anabel, no es la primera vez que actúan así. Ahora, también en ese contexto, bajo la iniciativa Mérida, recordemos que Felipe Calderón le dio, bajo la Oficina Binacional de Inteligencia, la licencia a todas las agencias federales de Estados Unidos para hacer lo que quisieran en nuestro país. Eso se acabó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la disputa que hubo con los agentes de la DEA, incluso de expulsarlos de México, por el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Y por todos estos antecedentes, me parece que es necesario que el gobierno mexicano salga a explicar. Tal vez se trata de fanfarronerías de Washington en este gobierno, que ese es el común denominador de la nueva Casa Blanca. Ni más ni menos. Bueno, pues para agregar un ingrediente más de este panorama que no es suficientemente claro, debo decir que fuentes de alto nivel del ámbito de la seguridad mexicana nos han compartido una información, la voy a leer. Juan Omar Fierro, nuestro colega, con fuentes de alto nivel de las autoridades mexicanas que no están identificadas porque así piden que no sean identificadas, pero que proceden del ámbito oficial, dicen lo siguiente: derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el FBI en Pachuca, Hidalgo, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República ejecutaron una orden de arresto y extradición contra Alejandro Rosales Castillo, quien cuenta con ficha roja y es requerido por autoridades del estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, por los cargos de asesinato en primer grado, robo de arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado. El detenido es, dice esta información, el detenido es identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Así que había otro personaje también dentro de los 10 más buscados. Está vinculado con el asesinato de su excompañera de trabajo en Charlotte, ocurrido en 2016 en Carolina del Norte, de quien su cuerpo fue hallado en agosto del 16 en una boscosa en inmediaciones del condado de Cabarrus, Carolina del Norte, con lesiones por disparo de arma de fuego. Una persona acusada de asesinato. Dice aquí que es uno de los 10 más buscados. Esto nos lo envía Juan Omar Fierro y procede esta información de autoridades mexicanas que simplemente prefieren que no identifiquemos y que nos entregan información de esta manera. Así que agreguemos este ingrediente. No sabemos si esta persona, que también está identificada como uno de los 10 más buscados por el FBI, pudiera ser el otro ciudadano en cuestión. Así que eso lo dejo ahí satelitalmente como un elemento más de lo que estamos aquí recibiendo de informaciones. Me quedo pues con lo que sí oficialmente, sí con nombre y apellido, no como una versión oficial, sino con nombre y apellido. Omar García Harfuch ha dicho que fue detenida por autoridades mexicanas una persona no estadounidense y un ciudadano canadiense que se entregó. Así que uno detenido, que es uno de los 10 más buscados, y un ciudadano canadiense que no está identificado como uno de los más buscados. Esta es una confusión que requiere evidentemente una claridad urgente. Anabel. No es la primera vez, Carmen, que el gobierno de México utiliza un lenguaje enredoso para explicar situaciones tan, dijéramos, comprometedoras, difíciles, ¿no? Tan polémicas. Así que, y tampoco es cierto, y creo que también en eso tiene razón Jesús, tampoco el gobierno de Estados Unidos es que sea bastante claro habitualmente en sus comunicados, pero en este caso Pamela Bondi está diciendo cosas muy específicas. Ahí lo que falta, como lo había comentado Maridalia, es, sí, lo detuvieron, pero ¿cómo? Porque se fue, tocó la puerta, porque está en la embajada y ahí lo detuvieron, o porque o fue un operativo del FBI en territorio mexicano y lo capturaron. Creo que ahí es parte de esta laguna que, dijéramos, deja Pamela Bondi, y una cosa o la otra, aún así, deja muy mal parado al gobierno de México. Estamos hablando de un narcotraficante que poco más de una década actuando al máximo nivel de tráfico de drogas, que podría andar de aquí para allá tranquilamente en México,
y que más bien se entrega a la embajada y no es detenido por el gobierno mexicano, creo que realmente estamos aquí en un típico caso de teléfono descompuesto donde una de las partes o las dos partes, a propósito, no quieren ser suficientemente claros por lo polémico que es el tema. Sería absolutamente, repito, polémico. Incluso yo pienso para el propio gobierno de Estados Unidos tener que explicar a el Congreso estadounidense cómo, desde cuándo están operando abiertamente de esta manera, ya encabezando operativos. Jesús hablaba de una cosa que es importante y creo que por esto es más importante que Claudia Sheinbaum explique. Si recordamos todo el discurso de López Obrador y Claudia Sheinbaum contra el PAN, principalmente contra Felipe Calderón, de cómo entregaron el país a Estados Unidos, que cómo los dejaban operar como quisieran, lo cual es verdad, nadie puede decir que no es verdad, es verdad, a tal grado, como ya comenté, que Vicentillo se reúne con agentes de la DEA directamente en la Ciudad de México, como si nada, en Hotel Sheraton al lado de la embajada. Bueno, como lo hizo él, lo hicieron muchos otros narcos. El Chapo Guzmán tenía comunicación con gente del gobierno de Estados Unidos, había operativos, por ejemplo, el Macho Prieto, recuerdo, un operativo donde es, me parece, asesinado, también participaron directamente agentes de la DEA, lo sé por la historia contada directamente por uno de ellos, como uniformados, con uniformes mexicanos, de fuerzas mexicanas disparaban, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues el tema es que supuestamente todo esto había quedado sepultado para siempre con la llamada Cuarta Transformación. Entonces, ¿cuál es realmente la realidad en esta nueva relación tan tensa entre la Cuarta Transformación, entre los gobiernos morenistas, el ahora encabezado por Claudia Sheinbaum y Estados Unidos? Porque entonces estaríamos regresando al modelo Felipe Calderón. Y si estamos regresando al modelo Felipe Calderón, la señora Sheinbaum tiene la obligación de explicarlo. Ni más ni menos. Pues Jesús, déjame regresar contigo porque efectivamente estamos en este panorama bastante complejo. Bueno, a ver, les propongo a los tres, estamos en la parte final del programa, se nos acaba el tiempo, pero bueno, les propongo a los tres una última reflexión. Desde luego esto tiene que ser esclarecido y hay que exigir que lo sea por 1000 razones, pero detengámonos en la otra parte que es fundamental. Lo detuvieron. Como haya sido el asunto, se ha capturado a este individuo que se nos ha presentado como si fuera el Chapo Guzmán. Se ha capturado a un individuo de este calibre, o se entregó, o es el otro que fue capturado. No sabemos con claridad a quién se refiere García Harfuch, porque dice una persona de nacionalidad no estadounidense. Es una persona y otro es canadiense. Entonces no sabemos exactamente si son dos canadienses o no. Ante la duda, nos quedamos con que sí se confirma, porque Bondi sí nombra directamente a este personaje, sí el FBI nombra directamente a Wedding. Cerremos con que este personaje está ya en manos de los estadounidenses. ¿Qué decir al respecto, Jesús? Pues mira, creo que la información que recibió Juan Omar ayuda, porque al decir no un ciudadano estadounidense, puede ser este mexicano que estaba acusado de homicidio en los Estados Unidos y que sí forma parte de la lista de los 10 más buscados del FBI. Uh-huh. Y si el otro, canadiense, se entregó, también creo que aumenta la exigencia de que las autoridades de México expliquen, porque pudo haber sido el caso de una negociación, es decir, la entrega voluntaria de él con agentes del FBI y otros agentes federales de Estados Unidos, que la manera en que lo dé a conocer Bondi sea para ponerle una medallita al presidente Trump es distinto. Por eso creo que se exige una necesidad de dar a conocer detalles sobre este caso, que debería hacerlo el gobierno mexicano si es que no quiere quedar en ridículo como ya quedó, y bien lo dice Anabel, porque sí estaríamos regresando al tema de que se les da una carta en blanco para que actúen dentro del territorio mexicano. En Estados Unidos dudo mucho que vaya a haber una explicación detallada al respecto, conociendo la manera en que se mueve el Departamento de Justicia bajo el gobierno de Donald Trump, y aquí el Congreso Federal tampoco va a llevar a cabo audiencias. Se trata de un delincuente nada más acusado de narcotráfico, será presentado ante una corte donde esté acusado, se hará todo el procedimiento que ya en México los conocemos de memoria por los casos
importantes que se han llevado a cabo con narcotraficantes de nuestro país. Y creo que ahí va a quedar nada más. El gobierno mexicano tiene justamente que explicar todo esto, y sobre todo porque hay otra cosa, el ambiente de tensión que se vive por la insistencia en los últimos días de Donald Trump que empezarían a llevarse a cabo ataques en tierra en contra de cárteles mexicanos. Déjenme hacer una pausa porque necesitamos un corte con urgencia y volvemos para cerrar. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Jesús, por tu presencia aquí en esta mesa y gracias, Maridalia y Anabel. Cerramos, Anabel, brevemente, pues esta mesa y esto que está en curso de realidad. Vamos a ver en qué termina, pero ¿cómo cierras? Es urgente una explicación por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es urgente una explicación por parte de Omar García Harfuch. Y sobre todo es urgente saber si este es el comienzo de una nueva forma de relacionarse en los tiempos de Morena, en los tiempos de la 4T, el gobierno de México y Estados Unidos. Tendría que haber una explicación muy profunda y sobre todo justificar por qué es necesario que el gobierno de Estados Unidos tenga que intervenir de esta manera. Que el gobierno de México no puede, y si no puede o no quiere, pues entonces ¿para qué es gobierno? Maridalia, ¿cómo te vas? Está tu micro apagado. Gracias. Perdona. Quiero decir varias cosas que me parecen muy importantes. La primera, insisto, no existe ningún operativo que se hubiera llevado a cabo con éxito únicamente con el FBI. Yo reporté en tiempo real la detención prácticamente del Chapo en su momento, y sí, fue el FBI, estuvo la DEA también, pero estaba con elementos de fuerzas mexicanas. Lo intentaron hacer en Tamaulipas, un agente de la FBI y la DEA, pero los detuvieron el grupo de Ociel Cárdenas en su momento y lograron huir porque les perdonaron la vida, pero desde ese momento Ociel Cárdenas, entonces el líder del Cártel del Golfo, se volvió en pieza clave para ser detenido. Bueno, dicho eso, sí tienen que aclarar, pero la pregunta primera, de verdad, ¿Estados Unidos construye narcotraficantes, personajes de gran calado, muchos ciertos mexicanos, pero realmente este exatleta es un Chapo Guzmán? ¿O es una figura que se construye con ese poder para poder decir Pam Bondi después que detuvimos a este personaje tan importante? ¿Hacemos un acto de fe o qué elementos tenemos concretos, pruebas específicas de actos que hubiese participado y de ese poder y con quién estaba vinculado? Cuestionemos, creo, me parece. Porque, pues sí, verdaderamente un tipo como este que logra tal poder y tanta fuerza, pues si se compara con el Chapo Guzmán, entonces tiene negocios en todo el mundo, ha matado a muchas personas y además moviliza a cientos de personas en el territorio mexicano y más allá. Entonces, quizá es que no hagamos actos de fe sobre lo que nos ven de Estados Unidos desde Pam Bondi y siempre sus formas tan grandes, grandilocuentes de decir las cosas. El FBI creo que es más mesurado. A mí no me extrañaría que estuviera haciendo la operación con México, conjuntamente de alguna manera y de alguna forma, o que hubiera garantizado México la entrega de este personaje en la embajada. ¿Por qué? Porque su vida sí, en efecto, sin lugar a dudas, podría correr peligro, y que ahí en la embajada o conjuntamente se hubiera sido un acto de autoridad la entrega y el traslado de este personaje a Estados Unidos por parte del FBI. Bueno, pues queda abierto todo esto. Creo que estamos... Sí. Perdóname. Sí, ya vamos cerrando. Sí, en realidad creo que estamos ante estos escenarios que construye Estados Unidos como más le conviene, ¿no? Y que pues tenemos que seguir buscando la manera de que no hagamos actos de fe y que también cuestionemos, como siempre lo hacemos con tu programa, Carmen, y en esta mesa, pero al mismo tiempo estar exigiendo información por parte de México y de Estados Unidos. Pues nos vamos con esto, seguiremos hablando. Jesús Esquivel, muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo a los Estados Unidos y a ti. Un abrazo. Abrazo, Carmen. Gracias, Maridalia, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Carmen. Anabel Hernández, seguiremos hablando. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Vaya panorama. Hablamos hoy del Botox, del indio, de Wedding, en fin, ¿qué está pasando aquí? Cosas fuertes e importantes. Seguiremos en esto. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Lo mejor de Aristegui